Daremos inicio con la conferencia magistral Retos de la competitividad en México. Cedo la palabra al maestro Manuel Molano Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar de nueva cuenta aquí en la UAG. Es un horario complicado porque pues todo el mundo viene de la hora de la comida, entonces voy a tener que estar compitiendo con el sueño que causa haber comido, pero bueno, espero que pueda yo mantener su atención. Tenía yo una presentación, no sé si ya la podemos poner en la pantalla, se los agradecería mucho. Y bueno, pues, ok, aquí ya la tenemos. Este es el análisis que nosotros hacemos cada 2 años de la competitividad de México, que lo hacemos como en 3 sabores. Hacemos un análisis, ¿se oye ahí? Hacemos un análisis de la competitividad, ¿sí se oye? De la competitividad de las ciudades, de la competitividad de los estados, y también comparamos a México con las 47 economías más importantes del planeta. Ese es el índice de competitividad internacional. Un año hacemos estados y ciudades, al año siguiente hacemos el índice internacional, y este es el más reciente que presentamos, el de competitividad de los estados, que llamamos Puente entre dos Méxicos, y le pusimos así porque sí realmente creemos que hay una división, hay una ruptura en el desarrollo. Hay un México que se desarrolla muy fácilmente, que está creciendo muy rápidamente, y un México que no tanto, y tenemos que tender puentes entre estos dos, ¿no? Esto está encendido, ahí está encendido. Ok. Entonces, pues básicamente lo que tengo en esta presentación, y lo voy a hacer más o menos en 40 minutos, son los resultados del índice de competitividad de los estados y un poco hablar de estos dos Méxicos y por qué vemos esta división y las propuestas que tiene el IMCO para que el desarrollo sea más homogéneo entre las regiones del país, ¿no? Primero tendría yo que partir por la definición de casa de la competitividad. La competitividad, hay muchas definiciones en la práctica, la literatura está llena de definiciones sobre el tema, pero para nosotros la competitividad es la capacidad que tienen las regiones, las ciudades, los países para atraer y retener inversión y talento, ¿no? Forjar talento. Forjar inversión, ¿no? Cuando alguien está dispuesto a invertir en el negocio de la familia, o alguien está dispuesto a invertir en el capital humano de los miembros de la familia, esa familia es competitiva. Cuando una empresa, hay gente que está dispuesta a invertir en ella, va a ser muy competitiva. Una región, una ciudad pasa exactamente lo mismo. Si nadie quiere invertir en nosotros, si nadie quiere dedicar su tiempo, su esfuerzo, su talento a nuestro proyecto, pues probablemente tendríamos que reevaluar ese proyecto. Es la capacidad de competir que tienen los estados, ¿no? Y en este sentido, pues es una definición muy bonita porque se puede seguir en el tiempo. Es muy fácil medir si los estados, si las ciudades atrajeron inversiones, si atrajeron talento, y encontrar los números y compararlos en el tiempo, compararlos con los de otros estados, de manera que puedas tener una agenda de políticas públicas. Esto lo correlacionamos nosotros en IMCO con más de 100 indicadores de política pública en las 32 entidades federativas. Lo ponemos en 10 cajones de política pública, desde el Estado de Derecho, pasando por el medio ambiente, la formación de capital humano, y eso nos permite hacer este índice compuesto que nos da algunas recomendaciones para quienes hacen las políticas públicas, ¿no? Es el número de variables que tiene cada uno de estos subíndices. El más poblado probablemente es el de sociedad, que tiene 19 indicadores.
son de estas cosas que se miden de manera muy constante. Subíndices importantes, el del mercado de factores de la producción, donde se compra el capital, donde se arreglan todos los contratos de trabajo de las personas, donde se resuelven las transacciones de gas, de petróleo, toda la parte de sectores precursores, son todas las redes de tecnología, telecomunicaciones, todos los negocios en red que hacen funcionar a la economía, toda la parte de innovación también es relativamente importante. Entonces, a partir de estos indicadores, nosotros construimos este índice compuesto y asignamos una calificación. Esta calificación da una posición por estado y bueno, pues ahí están las posiciones de los distintos estados de acuerdo a la última evaluación que hicimos. Si ustedes se fijan, es mucho más competitivo el norte del país, ¿no? Las posiciones altas de competitividad están ahí, aunque también en la península de Yucatán, un poco en el Bajío y en el centro del país también hay competitividad, mientras que el sur es mucho menos competitivo, ¿no? Y cuando vemos, creo que no me está ayudando aquí está. Cuando vemos la posición de las entidades más competitivas, estos son los estados que tienen mayor competitividad. La inversión por cada habitante ocupado es alrededor de 94,000 pesos. Estos son estados que producen alrededor de 200,000 pesos de Producto Interno Bruto. Y hacemos nuestra medición de talento, que es la gente que tiene 25 o más años, que tiene estudios universitarios o técnicos, y ahí está casi el 29% de la población en estos estados. En contraste, cuando vemos a las entidades menos competitivas, ahí las tenemos, ¿no? El Producto Interno Bruto per cápita es menos de la mitad del que se tiene en los estados más competitivos. La inversión son solamente 39,000 pesos. Y la gente que tiene más de 25 años y que tiene estudios universitarios o técnicos es solamente el 14,2% de la población. Entonces, en realidad, sí hay una correlación importante entre inversión y talento y lo que pueden producir en términos de bienestar material estas sociedades, ¿no? Y aquí están todas las entidades que están en medio, ¿no? Y bueno, lo que vemos es del lado izquierdo la posición que obtuvieron y del lado derecho el número de lugares que subieron o bajaron según la última medición de competitividad, ¿no? ¿Qué entidades fueron las que cambiaron más cuando hicimos esta medición? Subió mucho Nayarit, de la posición 23 a la 17, especialmente por mejoras en Estado de Derecho, factores productivos, ¿no? Y esto sobre todo temas de educación, variables de carácter político, también, ¿dónde está la computadora? Para que pueda yo apuntarla, ándale, mira, ahí ya estamos. Exacto, Sonora, ¿no? Sobre todo por temas de crecimiento del PIB, participación laboral, PIB per cápita, toda la parte de infraestructura, todos los sectores precursores y la parte de innovación también mejoró su posición de competitividad. Luego está el estado de Puebla, también redes de infraestructura, innovación, mejorías de gobierno. Y los que más bajaron, Baja California, principalmente por un deterioro en la calidad del Estado de Derecho, de calidad de gobierno y su índice político, ¿no? Cosas como participación ciudadana, percepción sobre disponibilidad de información pública, agresiones a periodistas empeoraron. Veracruz igual, ¿no? Y pues también fue bastante obvio en este periodo por qué en Veracruz empeoraron muchas de estas variables. Baja California Sur y en resumen, si yo veo, pues 53 indicadores mejoraron, 17 no cambiaron, y esto a nivel nacional, y 30 empeoraron. Es decir, México se volvió más competitivo, sí se volvió más competitivo, sin embargo, estamos cambiando de manera no homogénea en distintas variables. Hay variables en las que estamos retrocediendo,
y pues realmente la velocidad de cambio del país sí nos debe preocupar porque otros países, otras regiones están evolucionando mucho más rápido en términos de competitividad. 8. Capacitación laboral igualmente. Ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo, mientras que un trabajador en Baja California Sur en promedio gana 7,800 pesos, en Chiapas solamente 3,500. Informalidad laboral, de manera muy importante. Coahuila es el estado con menos informalidad, tiene 37% casi de la población económicamente activa en actividades informales, mientras que Oaxaca casi 80%. Producto Interno Bruto en sectores de alto crecimiento, estos son los sectores muy dinámicos que podrían hacer crecer estas economías. En Coahuila es casi el 70% de la actividad económica, mientras que en Campeche solamente el 6,6%. Diversificación económica, esto es importante. ¿Por qué? Porque las regiones diversificadas son más resistentes a las crisis. En la Ciudad de México hay 900 sectores económicos presentes, mientras que en Campeche hay casi 300 menos, solamente 622. Complejidad económica, esto es crear cadenas de suministro cada vez más sofisticadas, ¿no? La mejor entidad es Aguascalientes, la peor es Guerrero. Flujo de pasajeros aéreos internacionales, los lugares donde llegan más pasajeros son lugares mucho más conectados al mundo y tienen mejores perspectivas de crecimiento. En estados como Colima, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Tlaxcala no tienes flujos de pasajeros internacionales. Exportaciones, de manera muy importante. Inversión extranjera directa. Hay estados donde no les gusta la inversión extranjera. Los poderes locales son los que son dueños de los factores productivos. Y es importante que haya una mezcla de locales y extranjeros, porque es una manera de conectarte al mundo, es una manera de encontrar mercados de exportación, es una manera de encontrar nuevos métodos de negocio. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a platicar de los dos Méxicos. En la siguiente lámina tengo un mapa, pero pues no logro invocarlo, ahí está, que deforma la geografía nacional con base en un algoritmo que nos pone de mayor tamaño a quien tiene un mayor número de personas en pobreza extrema. Así se vería México si el tamaño de los estados fuera el número de personas en pobreza extrema. Prácticamente hemos erradicado la pobreza en la parte norte del país, que es la parte competitiva que ustedes vieron antes, mientras que hacia el centro y el sur del país sigue habiendo una pobreza relativamente alta. ¿Por qué? La pregunta aquí es, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué sí ocurrió en el norte y qué está ocurriendo en el Bajío? ¿Qué no ocurrió en el sur del país? Y hay 6 factores. Yo creo que 6 factores es importante que los tomemos en cuenta. El primero, una economía conectada con el exterior, conectada con el comercio, dedicada a la exportación, donde hay inversión extranjera directa. Número 2, productos de exportación que están en muy alto valor agregado. Mientras que en el México más pobre, lo que encontramos es que el valor que se agrega es muy chiquito en cada una de las industrias. Y ahorita van a ver algunos de los ejemplos de productos que exporta el México más pobre. El México más rico hace cosas altamente sofisticadas. Tercero, para que haya industria tiene que haber electricidad y gas, tiene que haber infraestructura de energía. A veces pensamos que tiene que haber trabajadores, o tiene que haber capital, o tiene que haber acceso a puertos. Y sí, esas cosas son importantes, pero todas esas cosas son más fácil acercarlas con soluciones de algún tipo, logística, migración. Hay muchas maneras, ¿no? El capital también se mueve. Sin embargo, si a tu estado llega el gas, sí hace una diferencia. Si la red eléctrica cubre muy bien a tu estado, eso también hace una diferencia importante. ¿Qué más? Alto porcentaje de población formal con salarios competitivos y prestaciones de ley. Esto es muy importante. Aunque no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Probablemente los lugares menos competitivos de México
son lugares donde la productividad es tan bajita que no puedes atraer industrias de alto valor agregado. Probablemente creaste una especie de círculo virtuoso en los lugares más competitivos, donde se empezaron con industrias relativamente sencillas y se fue escalando en una escalera de valor hasta llegar a hacer cosas que permiten pagar la seguridad social, que permiten pagar un salario más competitivo. Pero en general, los lugares más competitivos de México pagan relativamente bien a sus trabajadores. Esto hay muchas implicaciones. Una de ellas es que los periodistas que dicen, y los políticos especialmente en Estados Unidos que dicen que la ventaja comparativa de México es la mano de obra barata, no tienen razón. En realidad, las ventajas comparativas son otras. Y parte de ello es formalidad. Y también probablemente esto es importante porque en un empleo formal la gente puede tener un proceso de aprendizaje continuo y de crecimiento que no tiene en el sector informal. Como un corolario de eso está el punto 5. Cuando tienes una mayor densidad de empresas formales, empiezas a traer también mayor desarrollo. Y esto creo que también es muy importante. Si nuestra estrategia de crecimiento básicamente es evadir impuestos o crear negocios informales para tener un poco más de utilidad mediante evasión al fisco, realmente eso no sirve para la competitividad del país. Y sexto, ¿no? Trabajadores con escolaridad alta y especialización técnica muy alineada a la estructura de los sectores del Estado. Esto es muy importante, que podamos educar a las personas y que podamos tener procesos de aprendizaje para toda la vida alineados con lo que puede hacer ese Estado. Ojo, no necesariamente es la vocación del Estado. Yo no creo que las regiones tengan vocaciones como tales. Es algo muy socorrido, pero si Benito Juárez hubiera pensado así, México seguiría siendo agrícola y minero principalmente. En realidad, la vocación de las regiones las hace la gente, y la gente se ubica en los sectores en los que quiere estar en el futuro, no en los del pasado. Entonces, esta parte también es muy importante, ¿no? Esas son las 6, quizás si tuviéramos una receta para el éxito económico, esas son las 6 cosas que tendrían que pasar. Y primero, comercio internacional, ¿no? Ahí probablemente pues lo que tuvimos un TLC que permitió que muchas de las regiones de México se integraran al comercio. Esto quizás nos llevaría a pensar que lo que tenemos que hacer es firmar un tratado de libre comercio con el México más pobre. Y piénsenle a esta idea, porque realmente sí creo que podría tener sentido. Hay lugares en la geografía nacional donde los poderes locales están tan cerrados que realmente no hay competencia de fuera, y eso no permite precios bajos, que son la base del ahorro. El ahorro es la base de la inversión, y la inversión la base del crecimiento. Básicamente, en estas economías locales de enclave, donde hay un cine, donde hay un súper, donde hay solamente un vendedor de cada cosa, la gente le entrega a ese comerciante, a ese productor, todos sus recursos mediante precios altos, y esa persona es la rica de ese lugar. Pero no necesariamente eso permea al resto de la sociedad. ¿Qué pasó en el caso de las distintas regiones de México? 5 estados tienen el 56% de todas las exportaciones, mientras que 3 estados no suman ni el 3% de las exportaciones. El resto de México pues está ahí en medio. Estamos un poco en la disyuntiva entre el mercado local y el mercado de exportación. Ojo, es importante tener un balance, también es importante surtir el mercado local. Dicho eso, lo que ha generado riqueza en el México más avanzado, en el México más competitivo, ha sido esta conexión con el comercio exterior. Es una gráfica interesante. Cuando yo veo el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero quitándole el petróleo entre 1980 y 2014, pero solamente para los 10 estados más conectados, ellos aumentaron su ingreso per cápita un 54%. Los 10 estados menos conectados solamente subieron un 1% su ingreso per cápita. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto hacia adelante en términos de perspectiva de desarrollo? En 2014,
Los estados más conectados tienen un PIB por habitante similar al de Rumania y el de Uruguay, mientras que los menos competitivos, los menos conectados, igual al de República Dominicana o Mongolia. Pero si estas diferencias se acumulan en el tiempo, hasta el año 2050 esta brecha se va a hacer 3 veces mayor. Y cuando eso ocurra, los estados más conectados van a ser como Corea del Sur o como España, mientras que los menos conectados van a ser como Libia o Irak. Estas diferencias en el tiempo se hacen grandotas. Entonces, por eso es importante el comercio internacional. Es curioso, además, es una idea fundamental de la economía neoclásica. Ahorita estaba yo comentando con el premio Nobel Angus Deaton en la comida, que es una idea que no hemos podido vender los economistas en 200 años de la ciencia económica. ¿Por qué es importante el comercio internacional? Pues es por esto, porque en el largo plazo estas diferencias se acumulan y hacen que las empresas, las familias crezcan en términos de ingreso. La industria de exportación en México es relativamente pequeña, es 2.7 millones de empleos, casi un 5% de la población económicamente activa, pero el salario mensual promedio por persona es mayor a 9,000 pesos, que es 50% arriba del salario promedio nacional, que son 6,000 pesos. Siguen siendo salarios relativamente bajos y en eso vamos a tener que trabajar hacia adelante los mexicanos, pero al final la manufactura de exportación sí acabó dándole más a la gente que el mercado local, ¿no? Industrias competitivas, ¿no? Y otra vez, los estados exportadores son estados industrializados. Aquí está lo que produce, se me fue ahí, perdón, no pasó nada. Ahí está. ¿Qué exportan los dos Méxicos? El México más rezagado, esto es lo que exporta. Frutas, salsas, minerales, azúcar, petróleo, carne y verduras. Cosas que habíamos podido exportar probablemente en el siglo XIX. El México más avanzado exporta aeronaves, computadoras, instrumentos médicos, autos, conductores de electricidad, autopartes, tractores. Sí hay una diferencia. Y con esto no estoy diciendo que deberíamos elegir sectores a mano. La agricultura podría ser una agricultura de muy alto valor agregado, no necesariamente tiene que ser la agricultura tradicional. La minería podría ser una minería muy avanzada, muy tecnificada, de muy alto valor agregado, pero sí es importante construir estos sectores relativamente sofisticados porque tienen cadenas de proveeduría muy amplias que permiten que haya desarrollo para todo mundo, ¿no? Energía. La infraestructura energética inteligente es lo que necesita la manufactura para producir, es su combustible. Esta es la red de gasoductos de Pemex, ¿no? Este es un dato del Senagas, ¿no? Aquí están todas las líneas de gas. Hay muchos estados que no tienen gas, ¿no? Y entonces cuando yo veo los estados que sí tienen gasoductos, contra los que no tienen gasoductos, lo que vemos es que en donde hay gasoductos, las actividades manufactureras es casi la cuarta parte del PIB, mientras que si no hay gas es solamente el 10% del Producto Interno Bruto. Y eso hace una diferencia importante, ¿no? 18 estados tienen el 81% de las manufacturas y los 14 estados restantes solo el 19%. ¿Qué necesitamos? Necesitamos traer más energía a todas las regiones del país para que se desarrolle la industria. Y no solamente gas. Cuando nosotros vemos qué está pasando en la industria de las energías limpias, por ejemplo, los paneles solares son cada vez más baratos y cada vez más eficientes. Eventualmente esa va a ser la mejor fuente de electricidad para un país como México, que además tiene un potencial solar brutal. Aquí siempre brilla el sol, a diferencia de lugares como Alemania. Y bueno, también hay algo que tenemos que considerar, ¿no? La mayor parte de nuestro gas viene de los Estados Unidos y en este momento hay un poder político en los Estados Unidos que no le gusta a México. Entonces hay que pensar en eso, hay que tomar eso en consideración porque probablemente vamos a necesitar crecer en nuestra energía propia. México ya no es superavitario ni en petróleo ni en gas. Tendríamos que pensar en las nuevas tecnologías, ¿no? Cosas como el fracking, probablemente han oído cosas terribles sobre esto
esta fractura hidráulica, pero creo que es importante que hagamos más investigación y nos metamos a esas industrias, y cosas como las energías limpias, eólico, undimotriz, que es la del movimiento de las olas, solar. Esto puede ser muy importante hacia adelante y no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es subsidiar la electricidad. Entonces, ahí nos estamos metiendo en un problema que no tiene solución y que va a continuar por siempre. Pues si yo regalo los electrones, pues realmente mando la señal a la gente que hay que estar bien conectado políticamente para que tu industria o tu región tenga electrones más baratos, cuando en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es subsidiar la inversión en cosas como paneles solares, de manera que eventualmente no tengamos que regalar los electrones. Y yo creo que ahí hay mucho trabajo todavía por hacer en México, ¿no? Temas como la formalidad laboral también, esa es otra que creo que vale la pena. Los estados formales normalmente no son estados pobres, ¿no? Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Por alguna razón creo que ahí está. Los 4 estados más pobres de México son los que tienen mayor informalidad y los 4 más formales son los más desarrollados. Esto sobre todo tiene que ver con lo costoso que es emplear gente en México. Cuando el salario es relativamente alto, todos los costos fiscales se van haciendo chiquitos. Cuando el salario es chiquito, los costos fiscales son muy grandes. No hay muchas deducciones ni para la empresa ni para el trabajador. Y no solo eso, también cosas como las cuotas de seguridad social son relativamente costosas en ese nivel de trabajadores. ¿Qué tiene que pasar? Tenemos que hacer mucho más barato contratar gente en México. Las cuotas de seguridad social deberían reemplazarse por un seguro universal que se fondee con impuestos generales como el IVA, por ejemplo. No tendríamos por qué estar cargándole eso a las nóminas empresariales. Al final, la fuente de riqueza es la misma, ¿no? La empresa, tanto el dueño de la empresa como los trabajadores de la empresa viven de la misma fuente de riqueza. Entonces, tenemos que fomentar estas fuentes de riqueza, ¿no? Y ahí tienes la correlación. En el eje vertical tengo el porcentaje de la población en pobreza y en el horizontal la tasa de informalidad laboral, y ahí tienes a Chiapas y algunos estados que están en su vecindad con casi 80% de informalidad y pobreza, mientras que Nuevo León tiene 37% de informalidad y solo 20% de población en pobreza. La correlación es casi perfecta. Más empresas, y esto creo que también es muy importante. Las empresas son un ecosistema, las empresas crean una red que podríamos llamar un bien público. ¿Y por qué son un bien público? Porque crean riqueza, generan valor, generan empleos. En la medida en que existen impuestos como la extorsión a empresarios, no se pueden crear empresas. Y si no se pueden crear empresas, no se puede crear valor para México. ¿Por qué decimos esto? Estoy teniendo muchos problemas para cargar las láminas, qué pena. Lo fundamental no es la rapidez con la que se abre la empresa, sino los años que la empresa sobrevive. Y esto es interesante. Muchos años nos convencieron que abrir empresas era lo importante, pero nadie se preocupó porque esas empresas sobrevivan. Y sí es muy importante que la empresa crezca, que pueda generar sus propios recursos, se capitalice, pueda tener un mayor volumen de ventas, pueda tener un mayor volumen de empleados. La mayor parte de los negocios en México se muere antes de 2 años. Necesitamos mantenerlas, ¿no? Necesitamos garantizar la creación y sostenibilidad de empresas formales. Colima aumentó 24% el total de establecimientos en el año 2012, mientras que en Tabasco disminuyó 8% el número de establecimientos. Imagínense eso, imagínenselo, que esta es una tendencia de largo plazo, pues quiere decir que en 10 años Colima tiene más del doble de empresas de las que tenía en la década anterior, mientras que en Tabasco nada más quedan unas cuantas, van desapareciendo lentamente, ¿no? Hay más empresas grandes en estados que son más formales, y esto también es muy importante, la escala de la empresa. Cuando las empresas son muy chiquitas no pueden generar suficiente valor. Hay una ruta de crecimiento.
las empresas, en la medida que se van haciendo grandes, van generando valor, pero en México hay un valle de la muerte entre ser pequeño y ser gran empresario. Hay un momento en donde ya no puedes transitar. Y entonces tenemos que permitir que las empresas crezcan, que en el camino puedan hacerse más productivas. Y bueno, otra vez, ¿no? Empresas registradas en el IMSS por cada 1,000 adultos. En los estados más competitivos son un número mayor de empresas, mientras que en los estados menos competitivos no hay una suficiente masa crítica de empresas que paguen todas las prestaciones de ley, ¿no? Y eso se refleja en los salarios. Fíjense, el ejemplo extraño es Campeche, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la renta del petróleo, con la renta petrolera, pero fíjense la brecha que hay entre un trabajador informal y un trabajador formal en Campeche, ¿no? Es muy, muy grande, mientras que en estados más competitivos, por ejemplo, está por ahí Sinaloa, está por ahí Chihuahua, esta brecha es mucho más chiquita, es mucho más pequeña. Y otra vez, ¿no? Aquí es muy interesante, ¿no? Las gráficas en rojo nos muestran la diferencia entre formales e informales en Chiapas y las barras verdes en la Ciudad de México, ¿no? Un trabajador informal en la Ciudad de México gana más del doble que uno en Chiapas, pero los empleados formales en la Ciudad de México ganan solamente 30% más que en Chiapas. Entonces, aquí es donde podríamos crear muchas oportunidades para el desarrollo, si realmente creamos condiciones para que estas empresas formales puedan establecerse en este México más pobre. Y por último, la educación, ¿no? El tema de la formación profesional para la gente, para mover la economía. Primero les diría que educar es formalizar, y esto intuitivamente es muy sencillo. Alguien que no conoce las leyes no puede negociar su contrato laboral, no sabe qué le tiene que pedir a la empresa. Un empresario que no conoce las leyes no sabe cuánto le tiene que pagar a sus trabajadores por ley. En el momento en que existe esta educación, los trabajadores y los empresarios están mucho más dispuestos a estar en las industrias que les permitirían pagar el nivel formal. No solo eso, tienen los conocimientos técnicos, tienen todo lo necesario para poder entrar a estos sectores formales. Algunos ejemplos que tenemos aquí. Primero, este pedazo de evidencia. Cuando la gente no tiene suficiente educación, esto es una barrera de entrada al mercado laboral formal. Cuando la gente tiene doctorado, solamente 3% de la gente con doctorado es informal, 8% con maestría, 22% con licenciatura, 30% de los de carrera técnica, 40% de los de preparatoria son informales. De secundaria para allá, cuando tienes ninguna educación o preescolar o primaria o secundaria, la mayoría son informales. Entonces aquí hay un incentivo que debería ser obvio para todo mundo en términos de informalidad laboral, ¿no? Y otra que creo que es muy importante, que no estamos creando planes curriculares de educación técnica que estén alineados con lo que queremos hacer en los distintos estados. El CONACYT en esta administración hizo un esfuerzo importante por mapear en qué sectores podrían estar muchos de los estados de la República Mexicana, ¿no? Y no tomaron sectores tradicionales, tomaron también sectores no tradicionales que son muy interesantes. Son 32 informes que dicen en qué debería estar enfocando cada estado sus esfuerzos, con base en las posibilidades de exportación que hay. Son estudios realmente completos. Pero lo que vemos es que solamente Nuevo León tiene 13 programas en sus CONALEP, en sus centros de educación técnica, que están alineados con estas cosas. En Morelos solamente uno está alineado con la Agenda Estatal de Innovación. Y no solo eso, ¿no? Muy interesante, los 32 estados ofrecen educación técnica de estilismo, ¿no? Uñas de gel y pestañas, cosas de este tipo. Solamente el estado de Jalisco tiene una especialidad en manufactura automotriz, por ejemplo, ¿no?
Si yo fuera el gobernador de Tlaxcala, tendría yo que estar muy interesado en que la gente aprendiera tecnología automotriz y no tanto estilismo. Pero bueno, pues todos ofrecen manicure, estilismo, tratamiento de aguas, solamente 2 estados. Y bueno, el elefante en la habitación, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ahorita se está renegociando. México tiene que tener una mayor estrategia de integración. Estados Unidos y Canadá es una relación que abandonamos, la dejamos caer. En los 90 había mucha efervescencia alrededor de comerciar con nuestros socios comerciales relativamente ricos. Se nos olvidó ese tema. Lo dimos por sentado, pensamos que el tratado iba a estar ahí toda la vida, que nadie se iba a quejar de aquel lado. Y creo que es muy importante que México tenga una mayor estrategia de integración. En este momento se necesita diplomacia de gobernador y de gobernador, de empresario a empresario. Hay que contrarrestar todas estas fuerzas proteccionistas que son la bandera de la administración Trump, pero a mí lo que me preocupa mucho es toda la gente que está atrás de la política de Trump, ¿no? Y aquí hay un ejemplo interesante, ¿no? Tijuana hizo un aeropuerto binacional. Estados Unidos no puede tener vuelos comerciales de su lado de la frontera porque tiene una base militar, pues el tráfico aéreo no lo permite, pero México sí puede recibir vuelos internacionales, lo malo es que aterrizan en Tijuana, entonces llegaban los americanos y los asaltaban en el puente. Se hicieron este puente binacional que es una alternativa interesante y ya pues por módicos $12 me parece, puedes cruzar caminando la frontera, del otro lado puedes ya tomar un taxi, tomar un Uber. Es el tipo de cosa que tenemos que estar haciendo. Muy importante, no solamente con los Estados Unidos. Si ustedes van a La Laguna, entre Torreón y Gómez Palacio hay los mismos problemas. Los taxis de Torreón no pueden entrar a Gómez Palacio y viceversa. Tienen que dejar a la gente en el puente. Entonces, creo que ahí tenemos posibilidades para una mayor integración de nuestros estados, de nuestras ciudades. ¿Qué proponemos en IMCO para mejorar esto? Primero, el tema del empleo formal, ¿no? Que la empresa formal sobreviva sin subsidiarla, sin mano negra, simplemente con no extorsionarla es más que suficiente. Creo que esa es una gran estrategia de combate a la pobreza, ¿no? Se me brincaron aquí algunos. Infraestructura, ¿no? El tema de infraestructura inteligente. En lugar de estar pensando en que necesitamos muchas más carreteras, que probablemente sí las necesitamos, hay que pavimentar las neuronas de cada ciudadano, hay que pavimentar las redes de colaboración entre los investigadores de México y del resto del mundo. Hay que potenciar nuestras capacidades desde cosas como el inglés. Muchas de las becas en las universidades de Estados Unidos para estudiantes mexicanos de intercambios de 1 año, de 2 años, no se pueden usar porque los candidatos no hablan inglés. Es realmente increíble, ¿no? Podríamos ponerle mucha más fuerza a cosas como currículums acelerados en matemáticas, en ciencias, en tecnologías, ¿no? No me está ayudando. Yo creo que vamos a tener que cambiarle la pila a para la siguiente conferencia. Más y mejores empresas, más y mejores empleos formales. La formalidad es cara en México. ¿Por qué decimos esto? Y vamos a presentar una propuesta en unos días. No lo hicimos por el terremoto, nos ganó la tragedia, que pues es terrible. La verdad, lo que se está viendo en la Ciudad de México ahorita es verdaderamente espantoso. Tengo flashbacks del 85, afortunadamente no hay tantos muertos como en esas fechas, o al menos eso creemos, pero pues sí está feo. Necesitamos crear más empresas formales. Cuando la gente gana menos de 400,000 pesos al año, no puede hacer efectivas muchas deducciones a las que tiene derecho en ley, porque su ingreso es muy bajo y no presentan una declaración. En consecuencia, su tasa efectiva de impuesto es muy alta. México tiene un impuesto sobre la renta que grava con mucha dureza al trabajador que gana menos. El trabajador que gana más encuentra la manera de deducir y encuentra la manera
de resolver el tema de la tasa a la que está sujeto. El trabajador más pobre no. Estamos proponiendo que se baje a cero tanto la alicuota como la cuota excedente del impuesto sobre la renta asalariados para los trabajadores que ganan menos de 10,800 pesos. Eso es 6 deciles del 1 al 6 de los más pobres, y creo que eso además va a generar muchos empleos formales. Creo que es muy importante esto. Pero también la parte del impuesto a la nómina estatal debería reducirse. Los estados deberían estar cobrando impuestos en otro lado. Cosas como la tenencia, por ejemplo, no eran tan mal impuesto. ¿Por qué? Porque al final es una externalidad negativa en las ciudades, ¿no? Los impuestos al consumo son mucho mejores en términos de recaudación que impuestos a la nómina. Cuando un gobernador nos dice voy a generar empleos y sube la tasa del impuesto a la nómina, en realidad está mintiendo. No quiere generar más impuestos, no quiere generar más empleos, quiere generar más impuestos, quiere cobrar más, ¿no? Y el tema de educación para mejorar la empleabilidad. Otra, ¿no? Con la reforma eléctrica rompimos a la Comisión Federal de Electricidad en varios pedazos y nos damos cuenta de que algunos de ellos están quebrados y que quemamos mucho más combustóleo del que deberíamos estar quemando para generar la electricidad que está en ese foco que está allá arriba. Esto implica que tenemos que invertir en otro tipo de energías, y antes las energías limpias eran muy caras, ya no es el caso. Entonces deberíamos mover el subsidio de la Comisión Federal de Electricidad a que las familias tengan este tipo de equipos, desde paneles hasta pilas. De esa manera la matriz energética va a mejorar de manera significativa. Y esa es la presentación. Yo creo que ahí lo dejamos, y no sé si haya preguntas, si haya tiempo para las preguntas, porque ya me tomó mucho tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Manuel Molano Ruiz por su interesante conferencia y procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles serían las afectaciones al comercio nacional al fomentar el comercio exterior? Por ejemplo, Michoacán exporta el 90% de su producción y abastece internamente el 10%. ¿Por qué y qué medidas deben tomarse? Es muy interesante pregunta. Los aguacates quizás son el ejemplo principal, ¿no? Lo que pasa es que ustedes, la mayoría son muy chicos. ¿Quién nació aquí antes de 1985? Que fue cuando empezamos a comerciar mucho. Sí, somos poquititos. ¿Quién nació después de 1985? La gran mayoría, ¿no? Bueno, hubo una época en que los aguacates no eran tan caros. En realidad eran bastante baratos. Había aguacates en todas partes. El problema es que nos los teníamos que comer todos. Y el que exportáramos aguacates a otros estados de la República no nos permitía importar granos para engordar el ganado, y no nos permitía importar leche que necesitaban nuestros niños, y no nos permitía importar otra serie de insumos. La gran ventaja del comercio exterior es que no te tienes que comer tus excedentes. Y no solo eso, que tienes una gran diversidad de bienes de todas partes que pueden llegar a ti. Ahora, es muy interesante lo que están diciendo, porque creo que quien hizo la pregunta tiene razón. Un estado como Michoacán no comercia lo suficiente ni adentro de México ni hacia afuera de México. Y para que ese comercio fuera realmente efectivo, tiene que ser bilateral, tiene que ser de importaciones y de exportaciones. ¿Por qué las importaciones son importantes? Porque te permiten importar eficiencias que se generaron en otros lugares del mundo. Si tú traes manufacturas de lugares que lo hacen mucho más barato de lo que lo puedes hacer tú, mucho mejor de lo que puedes hacer tú, puedes destinar esos recursos a producir en otros sectores. Y eso, pues sí, genera cambios, como los que vivimos después del Tratado de Libre Comercio. Los que nacimos después de 1985 vimos cómo las pequeñas fábricas donde trabajaban nuestros papás cerraron, y muchos de los negocios que conocíamos de toda la vida en México cerraron, pues abrieron otros.
se abrieron otros nuevos, ¿no? Entonces creo que hay que darle esta mirada fresca al comercio. Realmente lo que ha permitido que el ingreso crezca en el México más rico y que lo que ha hecho que el ingreso se rezague en el México más pobre es que un México está conectado y el otro no. Y sí es bastante evidente. El problema es que los economistas no hemos podido vender esta idea. Y es una idea que es muy poderosa, pero que es poco intuitiva. Entonces, si le pueden dedicar mucho tiempo a eso aquí en la UAG, a estudiar los teoremas de Stolper y Samuelson y los modelos de equilibrio general y por qué es importante que pasen estas cosas, háganlo, de verdad. Es muy interesante y el aprendizaje que van a tener es importante, ¿no? ¿Qué consejo nos daría usted para la era a la que nos enfrentamos, donde cada día existe más personal capacitado y en consecuencia más competencia laboral? Bueno, es exactamente lo que tenemos que hacer todos los que estamos en un mercado en competencia. Tenemos que estar en la cima de nuestra profesión. Y eso implica pues que tenemos que ser parte del 1% en absolutamente todo lo bueno, ¿no? No lo malo, ¿no? Tienes que literalmente lograr mandar señales al mercado que eres excepcional. Y eso no es sencillo. En la vida va uno aprendiendo cómo enviar este tipo de señales. No todo mundo lo logra y pues por eso son mercados altamente competitivos. No hay ninguna garantía que ninguno de nosotros vaya a tener empleo en los próximos 20, 30, 50 años. Ninguna. Depende mucho de qué hagamos de nosotros y qué hagamos de nuestras vidas. Y esto pues no se supone que sea fácil, ¿no? ¿Cuál es la relación entre corrupción y competitividad y de qué forma afecta? Esa pregunta me puede tomar una hora completa, pero yo digo que hay 3 etapas en la corrupción. Hay una corrupción como la que tiene China hoy en día, que es muy parecida a la de México en los años 60 y 70, en nuestra era del desarrollo estabilizador. En China, si tú quieres poner un negocio, tienes que invitar de socio a un miembro del partido. En el momento en que invitas a un miembro del Partido Comunista de socio al negocio, nadie te va a molestar. Todo va a fluir perfectamente. México era así en los 60 y 70, ¿no? Después hay un brinco en donde el poder político se descentraliza, como ocurrió en México y como yo espero que ocurra en algún momento en China, y entonces ya no tienes una sola fuente de corrupción, sino hay muchas. Hay muchos niveles de gobierno y todos están tratando de corromper al empresario, ¿no? El problema es que no actúan en coordinación y entonces luego acaban sacándole al negocio más de lo que el negocio puede producir. Entonces generas este fenómeno en el que está México, del que está saliendo más o menos ahorita, en donde muchas industrias acaban despobladas y nadie se dedica a estas industrias porque son muy corruptas. Por ejemplo, ¿por qué no hay más constructoras de los Estados Unidos en México? ¿Por qué los constructores en México son españoles o mexicanos, ¿no? Bueno, porque Estados Unidos tiene una ley que castiga duramente a las empresas que cometen actos de corrupción en el extranjero. Y en México la realidad es que no puedes estar en el negocio de la construcción si no estás en el negocio de la corrupción. Es muy difícil, ¿no? Entonces, como España no tiene esas leyes, México no tiene esas leyes, entonces no ves empresas americanas en ese negocio, ¿no? El problema es que hay una tercera etapa de la corrupción y es cuando empiezas a traer capital y talento para negocios rentistas y altamente ilícitos. Y estoy pensando en cosas en las que nos hemos vuelto muy buenos últimamente: narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil. Entonces, ahí es cuando realmente está teniendo un efecto corrosivo la corrupción en la competitividad del país. Tenemos que superar eso y tenemos que empezar a hacer negocios como gente seria, como gente civilizada. En todos los países del mundo hay algún nivel de corrupción, pero en México el nivel simplemente está fuera de toda proporción. ¿De qué forma ha afectado el tema de la inseguridad a la competitividad? Bueno, los subíndices de Estado de Derecho no salimos nada bien, ¿no?
Asesinatos contra periodistas, por ejemplo. Alguien me diría, bueno, ¿qué tiene que ver con la competitividad? Déjenme decirles que me siento muy seguido con fondos de inversión extranjeros que están comprando bonos y acciones de empresas mexicanas, de gobierno mexicano, y que lo primero que me preguntan es, oye, ¿y en México por qué matan a los periodistas? Realmente el inversionista extranjero sí quiere saber si lo que leyó en el periódico es de verdad o no es de verdad, ¿no? Y cuando tienes una coerción contra una profesión como los periodistas, que les puede costar la vida ejercer su profesión, pues entonces eso te genera una pérdida de atracción de inversiones, ¿no? Así de simple. ¿Qué necesitan a futuro los estados con menor formalidad para llegar a tener un mayor nivel de formalidad? ¿Es posible? Y de ser así, ¿cuánto tiempo llevaría? Hacerse más formales. Y esto implica bajar los costos de la actividad económica formal. No es fácil porque buena parte de esos costos se deciden en la Ciudad de México. Tienen que ver con los impuestos como la renta o la seguridad social. Pero hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el costo notarial. El costo notarial en México es absurdo. Y hay estados en donde es más absurdo. Ahora, en realidad, para tener una notaría en México, lo que tiene que pasar es que tienes que ser amigo de un gobernador. Yo lo que le digo a todos los gobernadores es que tengan más amigos abogados para que haya más notarías, haya más competencia en ese rubro. Pero ya fuera de broma, lo que tenemos que hacer es pues, que aquello tiene que ser un mercado mucho más competitivo. Porque eso baja los costos de establecer una empresa. Y por último, ¿qué hacen nuestros gobernantes para que México sea más competitivo? Así en general es difícil decir, ¿no? Yo les puedo decir que ha habido excelentes gobernadores en México, ha habido excelentes secretarios de desarrollo económico estatales, ha habido buenos secretarios de economía. El gobierno no es homogéneo, ¿no? El gobierno no es monolítico, no hay un solo criterio adentro del gobierno. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer a nuestro gobierno más meritocrático? ¿Cómo podemos hacer a nuestro gobierno un gobierno que castigue a los funcionarios que tienen malas prácticas y los elimine de la función pública? Y yo creo que ahí hay un buen trabajo. Para que nuestros gobiernos nos hagan un país más competitivo, nosotros tenemos que hacer más competitivo al gobierno y eso es una chamba de nosotros. Creo que ya. Ya. Muy bien. En nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el ingeniero José Antonio Barriga de la Torre y el doctor Ismael Zamora Tobar harán entrega de un reconocimiento al maestro Manuel Molano Ruiz por su excelente conferencia. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.